la saga de huellas energéticas, o ADN energético, o esencias, o ¿de qué otra forma le conocen? ¿Espíritu? Bueno, vamos a hablar parte 1. Lo primero es, ¿qué se necesita para tú poder identificar una huella energética de otra persona? O, ¿de dónde viene esta idea de que existen huellas energéticas? ¿O qué onda, no? ¿O por qué las personas que ven o que pueden manejarse en otros planos ven a través de la huella energética? Esto también pasa en los sueños, cuando pueden hacer viajes astrales, aunque todavía en plano físico no puedan ver desde la esencia. En plano astral a veces no ves a la persona como en teoría es en el físico. Entonces lo ven desde su huella energética. Primero voy a definirla. Huella energética es todo lo que eres en todos los planos de energía existenciales que tienen forma. Por ejemplo, yo no sé mucho de cuántos planos hay, sé que hay muchos, pero que cada vez que un plano, hay planos muy sutiles que no existe, apenas existen las formas, y hay planos cada vez un poquito más densos hasta llegar al plano físico, que es de lo más denso, aunque todavía hay otro más denso. Pero como tal, es toda esa información que tú eres. Imagínate como tu cuerpo físico, una pequeña partecita de ti, y que cuando puedes leer la huella energética de otra persona o de ti mismo, entras como en el cuerpo gigante, ¿no? O sea, todo lo que existe de ti. Eso es la huella energética, y sí se puede leer desde un primer momento o un primer intercambio. Bueno, ¿qué necesitas para poder leerla? Pues necesitas primero conectarte con el plano sutil. ¿Cómo te conectas con el plano sutil? Por supuesto, primero las emociones. Empiezas a sentir, empiezas a identificar cuándo es tu mente, cuándo es tu cuerpo hablándote y cuándo son las emociones. Ahora sí que sintiéndolas. Esos 3 factores son los que tienes que aprender a manejar primero. Parte 2 de huellas energéticas. A ver, les comentaba que se necesita primero conocer tu mente, identificar cuándo es un pensamiento, tu pensamiento, cuándo es tu cuerpo hablándote, es decir, tu físico, y cuándo es tu emoción hablándote. Una vez que identificas esos 3 y empiezas a identificar lo que sí es tuyo y lo que no es tuyo, puedes empezar a conectar con tu espíritu. Y una vez conectado desde la emoción, por eso es que las personas que sienten mucho están muy conectados con su espíritu, y es muy fácil que comiencen a despertar los sentidos del alma. Entonces, estamos hablando de que si tú logras conectar con la emoción y conectas con tu espíritu, ya estás del otro lado. Es decir, ya estás conociendo y manejándote en planos sutiles. Ahora, una vez conectada con tu propio espíritu, tienes que empezar a conocer tu propia huella. O sea, tienes que empezar a sentir y a abrirte a esa experiencia con tu espíritu. ¿Cómo haces esto? Pues en meditación. Hay unos que lo hacen de forma muy natural y muy fácil. Y lo hacen así porque son personas que son muy coherentes consigo misma, tienen mucha energía, y además son personas muy, pero muy positivas. Es decir, que son muy alegres, que disfrutan todo al máximo y que confían mucho en el universo, Dios o lo que sea les va a satisfacer lo que sea que necesiten.
Pero si no eres de esas personas, la meditación ayuda mucho. ¿Qué otra cosa ayuda mucho? Meditación. Meditación en movimiento, es decir, artes, por ejemplo, o deportes. Artes como el baile, la pintura, la música, que tú toques algún instrumento. Y deportes continuos para que logres una meditación en movimiento, como lo que sería ponerte a nadar de un lado al otro continuamente a tal grado que tu mente se quede en blanco. Eso es lo que ayuda para conectar con tu espíritu. Bueno, una vez que ya te estás identificando, que empiezas a recordar cómo se siente una existencia pasada, una vida pasada, que empiezas a verte o recordarte en otros planos, que empiezas a tener mejores viajes astrales en sueño, ya empiezas a reconocerte en tu ser espiritual, cómo eres en tu parte 3. Decía en la parte 2, cómo eres en tu parte espiritual, cómo eres tú, cómo es cada una de esos componentes que siguen siendo tú. Una vez que ya pasaste a esto, ya, incluso ya desde antes de acabar de conocer tu huella, tu propia huella energética, tú ya estás empezando a percibir la de los otros. Sin embargo, como todavía no has estructurado tu propia huella, no sabes estructurar las de los otros. ¿Y cómo los percibes esa huella energética? Muchas veces lo percibes de diferentes formas, dependiendo como qué sentidos del alma tengas mejor desarrollados, pero a veces lo percibes como una bruma, como si vieras todo a través de una bruma o de un filtro, o solo a veces reconoces la silueta o lo ves en colores a la persona y tú dices, muy similar a lo que explican como el aura, pero es algo más que el aura. O sea, no solamente verle el alrededor, sino todo su ser completo está como desde esa misma difusión, como si vieras, como si la cámara no enfocara bien, algo así. Así es como los empiezas a percibir a la gente, y ya después obviamente eso pasa en el primer segundo, máximo 5 segundos que conoces o ves a la persona, y ya después vuelves a verla normal, la identificas físicamente. Pero como todavía no sabes cómo es tu propia esencia, tu propia estructura, tu propia huella energética, entonces todavía no puedes identificar qué es lo que te está indicando o qué es lo que te está estructurando desde un lenguaje humano lo que estás percibiendo ya de la otra persona. Bueno, una vez que ya acabas de identificar lo que es tu huella energética, tu propia huella energética, y la puedes estructurar con palabras, es decir, puedes identificar al menos 1 o 2 vidas pasadas, puedes identificar o recordar alguna que otra existencia, etcétera, etcétera. Pues ya empezar a ver, digamos, algún alma trascendida, algún muertito, cosas por el estilo. Bueno, entonces, o a conectarte a través de la meditación, o sea, no necesariamente en tu día a día, puede ser en la meditación en los sueños, pero que ya empiezas a identificar cómo se siente cada cosa, cada existencia, en qué planos, en diferentes planos. Entonces, ahora sí, empiezas a estructurar las huellas que ves de la otra persona. Es decir, cuando empiezas a verla difuminado, te conectas, inmediatamente vuelves tú a tu centro, por lo tanto ya tienes que aprender a hacerlo rápido. Vuelves a tu centro y en ese momento entras en la huella energética. Parte 4 de huellas energéticas. Cuando te decía que ya entras en la huella energética de la otra persona, como ya tienes estructurada tu propia huella y ya tienes un diccionario sensitivo, entonces ahora sí puedes traducir esas primeras emociones, puedes conectarte desde la emoción y desde el espíritu con la otra persona, y te viene como un bagaje de sensaciones en primera instancia. Y después de ese bagaje de sensaciones, si tú sabes traspasar la emoción a la mente, te va a dar un lenguaje. Es, por ejemplo, si tú dices esta emoción que se siente como gato, es un gato, y ya tú tienes tu propia estructura o tu propio lenguaje humano para traducir esa emoción, ¿no?
Ahí es cuando vienen toda la parte de estructuras mentales de religiones, estructuras mentales de caminos espirituales, etc. Pero es hasta que pasas esa emoción que te transmitió, porque todo se transmite en emociones en el plano sutil. Todo se transmite a través de sensaciones. Entonces ya llega a la mente y ya tú le das una estructura. Ahí es cuando, de acuerdo a tu propio diccionario o a qué tan amplio esté tu diccionario sensitivo y qué tan amplio esté tu estructuración mental, es decir, qué tantos lenguajes de estructuración sepas manejar. Por ejemplo, un lenguaje es el de los planos dimensionales, otro lenguaje es el de los cielos, otro lenguaje es el de la parte de peldaños o cúpulas, que es como estructuran las dimensiones, los subplanos, etc. Entonces, si tienes como varias perspectivas de estructuración, entonces puedes agarrar todas y ya juntarlas, ¿no? Y darle como una estructuración, ¿no? Porque, por ejemplo, te pongo un ejemplo de cuando estructuras una huella energética desde el plano, desde la estructuración mental del catolicismo. Lo vas a estructurar de dos formas: entre ángeles, santos, demonios, demonio mayor, arcángeles, Dios, la Virgen María, las vírgenes, y ese es todo tu bagaje estructural. Párale de contar con eso. Si, por ejemplo, tienes una estructuración más de... por ejemplo, ahorita yo que estoy con la parte de la estructuración de la cultura prehispánica, pues vas a poder identificar como, no sé, este es el abuelo Huehueteot, este es como de la parte de los jaguares, parte 5 de huellas energéticas. Y por ejemplo vas a poder, una estructuración desde la parte prehispánica sería, este tiene que ver más como con Tezca, con esa energía del inframundo, de la sanación de la sombra. Y este tiene que ver más, o sea, tienes como una estructura más amplia. Y pues bueno, si tú ya te manejas en estructuras nuevas, de planos dimensionales, o incluso si tú eres mucho de la estructuración desde la física y la juntas con algún otro camino espiritual, mira que tu estructuración mental va a estar increíblemente amplia. Y entonces vas a poder ir leyendo más y más y más de esa huella energética, pero estructurándolo con tus propias, ahora sí que conceptos. Bueno, una vez que ya leíste la huella energética, ¿para qué te sirve, no? Para empezar. Bueno, realmente en tu día a día solo te sirve para saber si es como tú o no, o si tienes que protegerte o manejarte de alguna forma en específico con esa persona, o si tienes alguna misión con esa persona, saberla de antemano, realizarla, y eso te va a ayudar y permitir mantenerte en tu centro. Pero fuera de ahí realmente no te sirve de mucho en tu día a día, pero sí te sirve de mucho en tu plano energético. ¿Por qué razón? Porque eso te va a permitir no evitar que te rompan tu conexión con tu espíritu, porque tú vas a estar consciente de lo que es esa persona, de sus verdaderos objetivos de esa interacción contigo. Entonces vas a poder identificar mejor energéticamente y en el plano astral, pues qué es lo que está pasando, porque todo eso sigue existiendo. Y eso te va a dar más conciencia, y eso te va a dar más equilibrio, y eso te va a dar más momentos de estar en tu centro. ¿Y cómo se traduce estar más en tu centro? Se traduce a que te vas a sentir más plena en tu día a día. Entonces, ya no lo vas a ver así como todo, como desde el sufrimiento, sino todo lo vas a ver desde la pantalla del espíritu. Como pues un juego de la vida, pero un juego muy disfrutable y muy valioso. Y pues bueno, ¿qué otra cosa quiero agregar? Esto lo quiero agregar por los que son papás, y vuelvo a insistir mucho.
Los niños solamente ven huellas energéticas, no te ven físicamente. Este es un agregado de la saga de Huellas Energéticas parte 6. Va dirigido a las personas que no se les cerraron el velo y para que los papás no les cierren el velo a los niños. Los niños de los 0 a más o menos los 3, a menos que hayan sufrido una violencia muy fuerte en sus primeros días de vida, todo lo ven con huella energética, es decir, no ven tu rostro físico. Ellos no te ven como eres en el físico. Como todavía está su conexión con el espíritu al 100, ellos te ven en tu huella energética. Ellos saben perfectamente qué vidas has tenido, dónde te conocieron, todo eso. Obviamente conforme van aprendiendo a estructurar ahora sí que en el físico, pues van perdiendo esta conexión, ¿no? Pero ¿cómo podrías evitar que un niño pierda su conexión? La verdad es que simplemente enseñándole a conectar, estructurándole tú con palabras que lo que él está viendo es su esencia de la persona, tú mismo comentarle que existe eso, así como que, sí, es normal, porque a veces se ven como con un filtro, como si tuvieran luz, y esa es la huella energética, y así, porque se los vas explicando y se los vas estructurando. Pero aquí voy a meter un poco mi experiencia y voy a mencionarles cómo es que yo no perdí la conexión por más que lo intentaron. Y porque sigo recordando que los niños ven así. Yo recuerdo la primera vez que le vi el rostro a mi mamá, porque antes de eso yo solo la veía como con una bola con luz. O sea, veía como su figurita así, pero hasta eso del tamaño variaba. A veces estaba muy grande, a veces estaba muy chiquita. Entonces, pues realmente yo no veía a mi mamá y mis primeros recuerdos de ella, que yo tengo recuerdos desde que soy muy bebé, no son de ella en su cuerpo físico. Cuando vi por primera vez su rostro, creo que su rostro lo recuerdo por primera vez como a los 5 años. O sea, su cara, sus facciones. Sí, es la primera vez que yo recuerdo haberla visto y a partir de ahí ya empecé a ver a la demás gente, no en su huella energética, sino ya en sus rasgos físicos y dije, chis, creo que la gente tiene rasgos físicos, porque en el kinder me estaban enseñando las partes humanas, entonces yo buscaba la nariz y al inicio no la veía. Recuerdo que cuando en el kinder me enseñaban, o sea, así la nariz y ya por fin se la vi, ¿no? Y luego me empezaron a enseñar las partes, o sea, que había caras, cejas, mandíbula, boca. Yo al inicio las buscaba en el rostro de mi mamá, de mi papá, de mi abuelita y no los reconocí. No sabía dónde estaban. Poco a poco empecé a ver el rostro porque esa estructura mental fue integrándose en mí y ya les pude ver la cara, pero de repente todavía les veía la esencia. Y de repente ya no, y de repente ya pasaba más tiempo viéndoles solo el rostro, y de repente sí les veía la esencia, y así estuve en intermitencia una y otra vez, hasta que cumplí los 8. Como mis papás me dejaron ser muy libre, me protegieron muchísimo, es decir, me protegieron muchísimo de estructuras externas. Mi mamá no le gustaba implementarme sus estructuras ni sus creencias y le dejaba la educación a mi papá. Y mi papá era totalmente libre, estructurarlo como quieras, ¿no? O sea, no era así como de que esto es así porque debe de ser así, no. Sino él me decía, esto puede ser así. Tú piénsalo y créalo como tú quieras. Entonces, realmente sí me ayudó muchísimo eso, que no me estructurara con sus propias creencias. Realmente él tenía pocas creencias de alguna religión o así, pero pues bueno, aún así mi mamá sí me enseñó la estructura católica. Y pues bueno, aún así yo tenía, como en la estructura católica había el concepto de alma,
Entonces yo pensaba que eso que yo veía difuminado era el alma. Para mí eso era el alma. En ese entonces como una niña de 6 años. A los 7 años, ya cumplidos los 8, muere mi papá. Y ahí es cuando veo su espíritu. Y aparte, o sea, porque pues aparte vi su espíritu y vi su cuerpo, porque su cuerpo estaba en la cama. Entonces fue así de como que, a ver, espérate. Hay un espíritu y hay un cuerpo. Entonces supe que estaba viendo un muerto y que había visto otros muertos. Y eso se me quedó tan impactado. Además de que vi otras cosas en toda su muerte que algún día contaré. Eso principalmente, ese recuerdo para mí fue así de, esperen, estoy viendo un espíritu, o sea, tienen un espíritu y aparte tienen un cuerpo, ok, y todos son así. Entonces ahí fue como esa estructuración mental, nada me la... Entonces, pues debido a ese recuerdo, nada me lo pudo quitar, ninguna estructura mental, porque pues yo lo había visto. Y como aparte en ese momento también habían empezado los sueños premonitorios, haciéndose realidad con la muerte de mi papá, pues justamente para mí fue como un, ok, existen otras cosas porque aquí está la realidad es que soñé que mi papá había muerto, vi su espíritu, vi un muerto y sí estaba muerto. Entonces, mentalmente ninguna otra estructura pudo sustituir esos conceptos ya. Entonces, pues gracias a eso nunca más tuve, o sea, sí tuve intermitencias de verles la esencia y todo, pero a partir de ese momento ya lo podía ver al mismo tiempo, todo. Pero aún así no podía conectar. Sí les podía ver su esencia, pero yo solo tenía dos conceptos, bonito y feito. Si es bonito era que podía conectar, si era feito era que tenía que salir corriendo inmediatamente y evitar conectar o evitar que esa persona me sintiera. Así fue como me la viví casi hasta los 15, 16. De ahí ya tuve mi primer maestro y ya más o menos me ayudó a cómo estructurar mejor, más allá de un bonito y feito y salir corriendo. Pero cuando por primera vez pude traducir una huella energética, eso me llevó más tiempo. Cuando tuve mi primer maestro, como era del lado del catolicismo, ya pude salir más del feito bonito y ya pude ver como que la huella energética era como estas personas son seres de Dios, mensajeros de Dios, santos, y estas personas no, estas personas ya tienen una alianza o estas personas simplemente son neutras. Ya como que se me amplió, pero aún así estaba todavía muy limitada en terminaciones y más. Sobre todo porque ya ahí yo ya me había empezado a ver, tuve ciertos contactos con ciertas razas, las de mi mamá y las de mi papá, razas pues sí, extraterrestres, de otras dimensiones. Pero aún así, eso yo todavía no lo podía estructurar. Para mí eran ángeles. Los ángeles que cuidaban a mi mamá y los ángeles que cuidaban a mi papá, aunque eran diferentes, pero eran ángeles. Y ya, para mí eso era todo mi concepto. Sin embargo, ya lo pude estructurar mejor como huella energética cuando empecé a conocer razas, cuando empecé a conocer los nombres que les daban otras personas, cómo lo habían estructurado en planos y que tenían nombres y eso. Entonces eso ya me hizo poder. Entonces ya pude estructurar mejor, ya tenía un diccionario de conceptos más amplio donde podía catalogar más específicamente todo lo que sentía y vivía. Y entonces me di cuenta comparando, porque ya para ese momento se me abrió, o tal vez las redes sociales y el internet ya funcionó. Porque pues bueno, yo soy de la época antes de que el internet se expandiera. Y pues bueno, ya para ese momento pude empezar a leer testimonios, sobre todo leer, no a contactar directamente, pero sí a leer a otras personas que más o menos yo identificaba que se parecía a lo que yo había sentido, y entonces decía, si esta persona usa el concepto de
raza de gatos de Urma, me parece que sí. Y que sí es lo que yo siento. Y a estos les voy a poner gatos. A estos les voy a poner ballenitas. A estos les voy a poner dragoncitos. A estos les voy a poner el nombre de elementales para mí. Entonces ya tuve como un bagaje muy amplio, que se fue extendiendo, claro, a través de los años y después de que pasé mi noche oscura. Y gracias a Lentillo, que también me contactó en mi noche oscura, que me dio muchos otros conceptos y terminología. Y pues bueno, ya por fin pude leer una huella energética completa, ya con vidas pasadas. O sea, ya no solamente desde la intención y qué contrato tenían conmigo, sino que ya la pude leer desde de dónde vienen, cómo vienen, de qué raza son, con qué misiones, pero no con todos. Imagínense que yo fuera por la vida leyendo todas las huellas energéticas. Es como sobresaturar mi pobre cerebro humanito, que es tan humanito como el de cualquier otro y con las mismas capacidades de todos. Entonces, pues sí, como que no era demasiado para mí. Así que empecé a ser selectiva y ya no es desde el primer momento que me pasa la huella energética. Es decir, sigo viendo como que esa bruma y me puedo conectar, pero ya no las traduzco al plano mental. A menos que sea una huella que realmente me interesa. O sea, no sé, que la reconocí, que me dio ese sentimiento de, ay, la conozco de otro lado, de otras existencias. Entonces sí me meto a investigar. O que realmente sí quiero ocupar mi energía en eso. Entonces ya es cuando les leo la huella energética. Sin embargo, no puedo con todos, ¿eh? Hay unos que por más que quiero leer su huella energética, hasta que ellos dan permiso, no puedo. Y tiene que ser por una situación muy especial que les puedo leer, si no, no puedo. Es extraño. Aún no sé qué es, pero es extraño. Supongo libre albedrío.